Hola, soy Andrés Canacri, cardiólogo. Les preparé una clase de síndrome coronario agudo que está separado en dos módulos. Primero vamos a repasar síndrome coronario agudo con supradenivel del segmento ST y una segunda instancia sin supradenivel del segmento ST. Comencemos repasando anatomía coronaria. Tal como sale en este dibujo, existe una arteria coronaria izquierda que nace en un tronco y se divide en arteria descendente anterior, que irriga la pared anterior y el septum, y una arteria circunfleja que irriga la pared lateral del ventrículo izquierdo. Otra arteria coronaria derecha que irriga el ventrículo derecho y en el 85% de las personas la pared inferior. Tal como sale escrito en la diapositiva, los miocitos dependen del flujo de sangre porque tienen un metabolismo exclusivamente aeróbico. Si el flujo de sangre empieza a ser menor al necesario, ocurre isquemia. ¿Ya? La isquemia es en el fondo el estrés celular ocurrido por el menor aporte de oxígeno a nivel de los miocitos. Si esta isquemia se prolonga en el tiempo, en general, si se prolonga más de 20 minutos, empieza a ocurrir necrosis celular. Y la necrosis celular causada por isquemia recibe el nombre de infarto. Por lo tanto, cuando hablamos de un infarto, estamos hablando de un grupo de miocitos que tienen menor aporte de oxígeno al necesario y que empieza a causar necrosis tisular. Entonces, la isquemia miocárdica puede ocurrir por dos mecanismos. Por un lado, puede ocurrir por una oclusión total de una arteria epicárdica. Si una arteria se ocluye completamente, no existirá flujo distal a la oclusión, por lo tanto, distal a la oclusión no va a haber aporte de oxígeno y empieza a ocurrir isquemia de todo el territorio dependiente de esa arteria epicárdica. Y eso genera que la isquemia sea transmural, o sea, va a afectar el endocardio, el miocardio y el epicardio. En cambio, si ocurre una oclusión parcial de una arteria epicárdica, y en oclusiones parciales habitualmente estamos hablando de una oclusión en reposo de más de 90% o frente al esfuerzo físico de más de 70%, eso va a producir isquemia porque el tejido en el fondo no va a recibir el aporte necesario de oxígeno para satisfacer la demanda metabólica. Ahora, la isquemia no va a ser de toda la pared, sino que va a ser de la zona que requiere mayor consumo de oxígeno. Y la zona que requiere mayor consumo de oxígeno es el subendocardio. Por lo tanto, en las oclusiones parciales de las arterias coronarias, la isquemia ocurre a nivel subendocárdico. De esta manera, podemos diferenciar a través del electrocardiograma cuando la isquemia es subendocárdica o cuando la isquemia es transmural. La isquemia subendocárdica se manifiesta como un infradesnivel del segmento ST o una onda T negativa, alteraciones específicas de la repolarización o incluso electrocardiogramas normales. Y vamos a ver en la segunda clase por qué puede ocurrir esto. En cambio, cuando la isquemia es transmural por una oclusión total de una arteria, esto se traduce electrocardiográficamente como un supradesnivel del segmento ST. De esta manera, podemos clasificar el síndrome coronario agudo en con supradesnivel del segmento ST o sin supradesnivel del segmento ST. Y es bien importante la diferencia porque cuando hay un supradesnivel del segmento ST, la arteria coronaria está ocluida y la isquemia es transmural, tiene peor pronóstico. Y ahí el tratamiento va a estar enfocado en abrir la arteria que está ocluida. En cambio, cuando el síndrome coronario agudo es sin supradesnivel del segmento ST, la arteria está abierta, está subocluida, hay isquemia subendocárdica, pero la arteria está abierta. Por lo tanto, el tratamiento inicial va a estar enfocado en evitar que la arteria se ocluya por completo. Tenemos que recordar que cuando tenemos un síndrome coronario agudo sin supra, vamos a diferenciar dos tipos: angina inestable versus infarto. La gran diferencia: en la angina inestable ocurrió un accidente de placa, pero no llegó a ocurrir necrosis porque se restableció un flujo suficiente para evitar la muerte celular. En cambio, el infarto ocurrió necrosis. Semiológicamente, la gran diferencia es el tiempo de duración de la isquemia. En general, una angina inestable tiene angina menos de 20 minutos de forma consecutiva y el infarto sin supra, habitualmente el dolor dura
20 minutos o más. Tal como sale en esta diapositiva, hay que recordar que el síndrome coronario agudo que se presenta con un nuevo bloqueo completo de rama izquierda se va a manejar igual que un síndrome coronario agudo con supradesnivel del segmento ST. ¿Ya? Y esto ocurre porque deben recordar que cuando hay un bloqueo de rama izquierda no podemos saber qué está ocurriendo por debajo de ese bloqueo de rama izquierda. Por lo tanto, tampoco sabemos si la arteria está abierta o si está ocluida. Por lo tanto, hay que manejarlo como el peor escenario, que es supradesnivel del segmento ST. Ahora, ¿por qué se puede ocluir una arteria epicárdica? Bueno, la causa más frecuente, por lejos, es lo que sale acá. El 90% de las veces, esta oclusión aguda de una arteria epicárdica ocurre por ruptura de una placa de ateroma, con agregación plaquetaria y formación de un trombo plaquetario. Si ese trombo plaquetario ocluye por completo el lumen, va a ocurrir un supra. Si no ocluye por completo el lumen, pero sí ocluye lo suficiente para estar causando isquemia en reposo, bueno, va a ser un síndrome coronario agudo sin supra. ¿Ya? Existen otras condiciones que también pueden provocar isquemia subendocárdica o transmural, ¿ya? Por afección del flujo de sangre. Y eso puede ser una disección de una arteria coronaria, una embolía coronaria, la presencia de un puente muscular, que es una anomalía anatómica, donde una arteria epicárdica tiene un trayecto intramuscular y frente a contracciones enérgicas del ventrículo izquierdo puede causar isquemia porque ocluye parcialmente el lumen de la arteria, vasoespasmo también, y un trauma, ya sea un trauma externo o un trauma por iatrogenia, algún procedimiento, por ejemplo, empallón de hemodinamia. Cuando manejamos el síndrome coronario agudo, inicialmente siempre asumimos que el problema es por una ruptura de placa de ateroma, porque es la causa más frecuente, y verán que prácticamente todo el tratamiento está enfocado en tratar esto. Si encontramos después de algún estudio, por ejemplo, una coronariografía, que la causa no fue por ruptura de placa de ateroma y fue alguna de otras causas, eso puede cambiar nuestra conducta. Pero inicialmente vamos a asumir que todo síndrome coronario agudo es producto de una ruptura de placa. Bueno, vamos a continuar hablando de qué ocurre cuando se ocluye por completo una arteria coronaria. ¿Ya? Cuando se ocluye por completo una arteria coronaria, o sea, cuando se va a manifestar como un supradesnivel del segmento ST, va a haber manifestaciones clínicas. Esto se va a manifestar por la presencia de un supra del ST o un bloqueo completo de rama izquierda. Va a ocurrir indudablemente necrosis miocárdica. Esto está asociado a mortalidad, por supuesto. Pueden ocurrir complicaciones agudas, como las arritmias y la muerte súbita, y las complicaciones mecánicas, y también complicaciones crónicas, o sea, la insuficiencia cardíaca o arritmias tardías. ¿Ya? Repasemos un poco de semiología. El dolor torácico clásico del síndrome coronario agudo es de ubicación retroesternal y tiene una irradiación centrífuga, o sea, se aleja del centro del pecho, se va hacia el cuello, la mandíbula, el hombro izquierdo, también puede ser el hombro derecho, el reborde del brazo izquierdo, donde la persona puede sentir pesadez o adormecimiento como una especie de parestesia. Es de carácter opresivo. En general, cuando el síndrome coronario agudo es causado por una angina inestable, el dolor va a durar más de 5 minutos, pero menos de 20. Cuando está ocurriendo un infarto, si hay necrosis, el dolor persiste por más de 20 minutos. La intensidad es bien subjetiva, pero habitualmente es de intensidad moderada a severa. Los factores que lo provocan, habitualmente cuando hablamos de síndrome coronario agudo, está hablando de algo bien agudo, un accidente de placa. Esto puede ocurrir tanto en reposo como en actividad. El tema está que no va a ceder, no cede con reposo. ¿Ya? En cuanto a factores aliviantes, hoy por hoy es bien raro que alguien ande trayendo trinitrina sublingual para colocarse bajo la lengua, pero la trinitrina podría ayudar a mejorar el flujo de la arteria coronaria causando vasodilatación y eso aliviar un poco la sintomatología. Lo que sí es cierto es que el síndrome coronario agudo, al ser un dolor de inicio agudo, súbito y brusco, se acompaña habitualmente de síntomas neurovegetativos.
¿ya? El paciente está angustiado, está con disnea, palidez, sudoración, náuseas, ¿ya? Eso es bien típico del síndrome coronario agudo. Quizás es bien importante recalcar qué tipo de dolor no corresponde a un síndrome coronario agudo o cuando la sospecha debe ser bien baja. La sospecha es baja cuando un dolor torácico dura un par de segundos. La sospecha también es baja cuando el paciente localiza con la punta del dedo la ubicación del dolor, porque habitualmente cuando duele el miocardio, duele no en un punto específico, sino que está doliendo abarcando más partes del pecho o irradiándose a otra zona. Habiendo dicho esto, hay que recordar que también existe el dolor torácico atípico o los equivalentes anginosos. Y la población de mujeres, personas diabéticas, ancianos, o sea, muchas personas pueden manifestar un dolor torácico atípico como manifestación del síndrome coronario agudo. Y ahí es importante recordar que un dolor a nivel mandibular, el paladar, una pieza dentaria, la región interescapular, el hombro derecho, el lado derecho, el epigastrio, pueden ser lugares de focalización del dolor, ¿ya? A veces algunas personas solamente manifiestan disnea y otras personas, especialmente los ancianos, a veces solo tienen síntomas neurovegetativos. O sea, una persona puede consultar por palidez, sudoración, compromiso del estado general y estar causando un infarto. La intención de esta diapositiva es un poco recordar que no esperen que el paciente con dolor torácico de causa coronaria llegue con todo el cuadro clínico florido, sino que muchas personas presentan dolores atípicos, así que hay que tener un alto índice de sospecha frente a el escenario de un paciente que consulta al servicio de urgencia. Obviamente el electro es la herramienta diagnóstica más importante para este cuadro clínico. Para hacer el diagnóstico electrocardiográfico se requiere la evaluación del segmento ST mayor o igual a 2 milímetros en las derivadas, en fondo, precordiales a nivel septal, B2 y B3. ¿Ya? Esto porque las derivadas B2 y B3 muchas veces tienen ya una pequeña elevación del segmento ST a nivel basal, en un electro normal. Por lo tanto, uno es más exigente con derivadas B2 y B3. Requiere mayor o igual a 2 milímetros de elevación del segmento ST. En cambio, cualquier otra derivada requiere una elevación de al menos 1 milímetro del segmento ST. Ahora, para aumentar la especificidad del electrocardiograma, se exige que existan al menos 2 derivadas contiguas que presenten la elevación del segmento ST. De esta manera se descarta la presencia de artefactos, por ejemplo. Derivadas contiguas son, por ejemplo, V1 con V2, V2 con V3, V3 con V4, etc. ¿Ya? Así que es bien importante que reconozcan cuáles son las derivadas contiguas del electrocardiograma. En este electrocardiograma estamos viendo la elevación del segmento ST en derivadas V2, V3, V4. ¿Ya? A modo de ejemplo, ¿ya? Como ven, en V2 y V3 hay más de 2 milímetros de elevación y en V4 existe 1 milímetro de elevación. ¿Ya? Aquí estamos viendo también una elevación del segmento ST en la pared inferior, en D2, en D3 y en ABF, y aquí ya existe la aparición de una pequeña onda Q en D3 y en ABF. Existe lo que se llama la imagen en espejo, que es un infradesnivel del segmento ST en B1 y B2, ¿ya? Pero esto corresponde a un supradesnivel del segmento ST en pared inferior con imagen en espejo en B1, en B2 y también en D1 y en ABL. Ahí también hay infradesnivel del segmento ST. ¿Qué hay que hacer si sospecho un síndrome coronario agudo y el primer electrocardiograma está normal? ¿Ya? Si el primero está normal, pero el cuadro clínico es muy sugerente, hay que repetir el electro. Y se repite cada 5 a 10 minutos o mientras el paciente esté con dolor intenso. Si se le va el dolor, uno lo repite después con una curva enzimática, en fondo cada 4 a 6 horas. Pero mientras el paciente esté con dolor y uno está sospechando un síndrome coronario agudo, hay que repetir el electro, porque hasta el 10 a 15% de los primeros electrocardiogramas son normales. El electrocardiograma tiene una evolución
natural frente a la oclusión de una arteria coronaria. Los primeros minutos el electro está normal. Después de unos 15 minutos de oclusión de la arteria coronaria empieza a ocurrir la T hiperaguda, ¿ya? Y después ya de varios minutos más y las primeras horas ocurre la elevación del segmento ST, ¿ya? Con el paso de las horas, en la medida que va ocurriendo necrosis, si la arteria sigue ocluida, empieza a aparecer la onda Q y el segmento ST empieza a descender. Y después de algunos días, permanece la onda Q y se invierte la onda T, ¿ya? Habitualmente esta inversión de la onda T se recupera después de algunas semanas a meses posteriores, ¿ya? Esta es la evolución natural electrocardiográfica cuando se ocluye una arteria coronaria. Acá estamos viendo la evolución natural de la oclusión de la arteria coronaria en un paciente. Lamentablemente, este es un paciente que consultó a un servicio de urgencia con dolor torácico, con elevación del segmento ST en B1, en B2, en B3, en B4, en B5, en B6, en ABL y en D1, o sea, extenso, toda la pared anterior. Esta es una lesión muy extensa, posiblemente una oclusión del tronco no, porque se habría muerto, pero de la arteria descendente anterior a nivel muy proximal, y esto está causando una isquemia transmural de prácticamente todo el ventrículo izquierdo. Y hay una imagen en espejo en D3 y en ABF y en D2, un infra. Por algún motivo que desconozco, este paciente no se envió a hemodinamia, no se le dio un tratamiento trombolítico y se dejó la evolución natural del infarto. Y el día siguiente, este es su electro. Onda Q en B1, onda Q en B2, onda Q en B3, ya con inversión de la onda T, onda Q en B4, onda Q en B5, pequeña R en B6 y mantienen la R en D1 y en ABL y desapareció la imagen de espejo de la pared inferior. Esta es la evolución natural. Cuando se ocluye una arteria, ocurre una necrosis extensa de, en este caso, la pared anterior, ¿ya? Esto es algo que hay que evitar y que ojalá nunca ocurra. Un pequeño comentario respecto al infarto de la pared inferior, ¿ya? Tal como les mencioné al inicio de la clase, la arteria coronaria derecha irriga el ventrículo derecho y la pared inferior. También muchas veces irriga el nodo auriculoventricular. Entonces, cuando presentamos un infarto de pared inferior, por un lado podría también haber un infarto del ventrículo derecho y también podría ocurrir bloqueos auriculoventriculares, ya sea de primer grado, segundo grado o incluso un bloqueo de completo, ¿ya? Esto obliga a que cuando uno tiene un supra de nivel del segmento ST en pared inferior, es obligatorio tomar derivadas derechas para buscar si hay o no hay un infarto del ventrículo derecho y también fijarse muy bien en el ritmo cardíaco para estar seguro si hay o no hay un bloqueo AB. Por lo tanto, cuando hay supra de la pared inferior, hay que tomar derivadas derechas. En este caso, la derivada más sensible es B4R, y aquí estamos viendo un supra del nivel del segmento ST en B4R. Esto significa que hay un infarto del ventrículo derecho. Y hay que fijarse muy bien el ritmo cardíaco. También acá un paciente con un infarto de pared inferior, supra en D2, D3, ABF. Y si se fijan, el paciente está en bloqueado de completo. Acá está la onda P, acá está la onda P. Se debe esconder posiblemente por acá, vuelve a aparecer acá la onda P, aparece acá la onda P, aparece acá la onda P. O sea, hay una disociación auriculoventricular. Las ondas P van por su lado, el QRS va por su lado, ¿ya? Esto es un bloqueo AB completo en un paciente con infarto de pared inferior. Recuerden que existen diagnósticos diferenciales del supradesnivel del segmento ST. Ya, no todo supradesnivel del segmento ST significa que existe un infarto, ¿ya? O un síndrome coronario agudo, sino que en el fondo hay otras causas de supra. La causa más común y donde mucha gente pisa el palito es el bloqueo completo de rama izquierda. También la estimulación por marcapaso. Un vasospasmo habitualmente produce un supra transitorio. Por ejemplo, el paciente llega con dolor torácico, le ves un supra en el electro
y a los pocos minutos se le quita el dolor, le repites el electro y se fue el supra. Eso habitualmente es un vasoespasmo, ¿ya? La pericarditis, recuerden que es un supra difuso, afectando todas las derivadas. Un aneurisma a nivel del ápex del ventrículo izquierdo habitualmente genera un supra de nivel de ST sostenido en el tiempo. Esto es todos los electrocardiogramas que le toman al paciente tiene un supra de pared anterior, en el fondo, y eso es por dilatación aneurismática. El trauma, la hipercalemia provoca la T hiperaguda. Una miocarditis puede causar cualquier trastorno electrocardiográfico, supra, infra, ondas T negativas, electros normales, ¿ya? La embolía pulmonar, raro que provoque un supra del ST, pero sí puede provocar un supra del ST en D4R por infarto del ventrículo derecho. El Brugada es un tipo de bloqueo completo de rama derecha con un supra asociado a un supra del ST, que es una canalopatía de canales de sodio que induce arritmias ventriculares en pacientes, ¿ya? La hipotermia puede causar también alteración del ST, ¿ya? Y la gente joven. Y acá la repolarización precoz ya corresponde al nacimiento del segmento ST casi pegado al QRS, y esto es muy común en las derivadas B2 y B3, y por eso uno es más exigente en derivadas B2 y B3 para diagnosticar un supra. Recordemos que las enzimas cardíacas juegan un rol en el síndrome coronario agudo, pero no tan importante para tomar conducta cuando hay un supra de nivel de segmento ST, porque no vamos a esperar el resultado de las enzimas cardíacas para decir qué hacer con el paciente. Sin embargo, tienen que recordar que las enzimas cardíacas corresponden a la troponina T, la troponina T ultrasensible, ¿ya? Y la CK total, la CKMB. Hoy por hoy, el diagnóstico de necrosis miocárdica se hace con troponina, ya no se hace con CK total y CKMB, porque la CK total y MB no tiene muy buena sensibilidad ni especificidad. La que manda siempre es la troponina, ¿ya? La troponina ultrasensible se eleva a las 3 horas de ocurrir la isquemia, o mejor dicho, ocurrir la necrosis, ¿ya? Y permanece elevada por varias horas, incluso días, si la elevación fue importante, ¿ya? La troponina T común y corriente, o sea, no la ultrasensible, se eleva después de las 4 a 6 horas, ¿ya? O sea, la gracia de la troponina ultrasensible es que se diagnostica de forma más precoz en sangre, ¿ya? La SK total y la MB también se demoran unas 4 a 6 horas en elevarse, ¿ya? Pero hoy por hoy, repito, el diagnóstico de infarto no lo estamos haciendo con SK total y MB, sino que con troponina, ¿ya? Bueno, en cuanto a morbimortalidad, recuerden que el infarto es la primera causa de muerte en países desarrollados. El síndrome coronario agudo se presenta con un supra de nivel de segmento ST en el 25% de los casos y sin supra en el 75% de los casos. La mortalidad prehospitalaria en Chile es de un 30%, ¿ya? Y esto habitualmente ocurre porque el paciente no alcanza a consultar y fallece de muerte súbita por una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular en domicilio o en la vía pública. Cuando el paciente logra ser atendido por personal de salud o ingresa a un servicio de urgencia y se hospitaliza, la mortalidad sigue siendo alta, 8 a 10%, ¿ya? Ahora, esta mortalidad que es alta es la misma mortalidad que tienen los países desarrollados, ¿ya? Y posiblemente Chile tenga la mejor mortalidad de Sudamérica respecto al infarto agudo del miocardio, ¿ya? Ahora, cuando un paciente fue dado de alta, no quiere decir que tiene poco riesgo, sino que mantiene una mortalidad elevada durante al menos un año, ¿ya? En el fondo, su mortalidad anual va a ser más o menos de 4 a 10%, ¿ya? ¿Y de qué depende esta mortalidad al año? Bueno, depende de si vuelve a tener algún evento isquémico, cómo quedó el ventrículo izquierdo, si quedó con insuficiencia cardíaca o no, ¿ya? Y también si esta cicatriz que puede formar a nivel del miocardio, si va a generar o no arritmias tardías, o sea, taquicardias ventriculares o fibrilación ventriculares de forma tardía, ¿ya? Ahora, por supuesto, todas las terapias nuevas
han reducido la mortalidad para que tengamos esta mortalidad de 8 a 10%. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los principales predictores de mortalidad? La edad, a mayor edad, mayor riesgo de muerte frente a un infarto. La presencia de diabetes mellito, habitualmente tienen enfermedad multivaso, malos lechos distales, en general son pacientes que cursan infartos más graves. Si un infarto se presenta ya con un shock cardiogénico, obviamente está grave el paciente, quiere decir que la isquemia y la necrosis es bien extensa. Entonces, si alguien ingresa hipotenso o taquicárdico, en el fondo tiene mayor mortalidad. Y hay una clasificación clínica, que es la clasificación KILIP de mortalidad, que vamos a ver a continuación, que es muy fácil de practicar, en el fondo, que da mucha información. ¿Ya? Y los infartos de pared anterior, y también cuando se manifiesta con bloqueo de rama izquierda, habitualmente son de mal pronóstico porque son muy extensos y evolucionan con shock cardiogénico si es que no son tratados a tiempo. La clasificación KILIP del infarto, en fondo, es una clasificación que se hace semiológicamente, ¿ya? Y tiene que ver con el grado de insuficiencia cardíaca aguda que está desarrollando el paciente por culpa del infarto, ¿ya? Un paciente en KILIP 1, en el fondo, no tiene ninguna evidencia de insuficiencia cardíaca al examen físico. Tiene una mortalidad de 3 a 5%. El KILIP 2 es un paciente que ya tiene algunos signos de insuficiencia cardíaca aguda. ¿Cuáles? Crépito en las bases pulmonares, podría tener yugular ingurgitada, un galope por tercer ruido, que recuerden que esto dice que hay disfunción sistólica, ¿ya? Cuando se manifiesta con edema pulmonar agudo, hablamos de un KILIP 3 y la mortalidad ya es bastante alta, 30-40%. Y cuando se manifiesta con un shock cardiogénico, bueno, está en KILIP 4 el paciente, mortalidad muy elevada, sobre 70%. ¿Ya? ¿De qué depende esto? De la presentación de si que presenta en KILIP 1 o KILIP 4. Bueno, depende de la arteria que se ocluye, en qué lugar se ocluye, y va a depender también de las horas en que uno se demora en consultar o en abrir la arteria culpable. Una forma de ordenar las complicaciones del síndrome coronario agudo con supra son dividirlas en arritmias, complicaciones mecánicas y complicaciones pericárdicas. La arritmia más temida es la TB y la FB, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, porque son causa de muerte súbita. Cuando esto ocurre en las primeras horas del infarto, son secundarios la isquemia. Y eso significa que, bueno, el paciente se puede morir, por supuesto, pero no se va a repetir en el tiempo si uno abre la arteria y restablece el flujo. En cambio, si una TB o FB ocurre después de 48 horas, ya no es por isquemia, sino que es por cicatriz. Y eso tiene un mal pronóstico a largo plazo, porque quiere decir que el paciente, una vez dado de alta, puede repetir una arritmia ventricular maligna, en el fondo, en cualquier momento de su vida, ¿ya? Y la otra arritmia son las bradiarritmias, que ocurren en el infarto de pared inferior, específicamente los bloqueos AB de primer grado, segundo grado o tercer grado. En cuanto a las complicaciones mecánicas, por un lado tenemos la alteración de la contractilidad del ventrículo izquierdo, provocado por la necrosis y la isquemia, que puede causar insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica. Y esa disfunción sistólica puede ser reversible si es que se restablece el flujo de la arteria coronaria y recupera lentamente la contractilidad, pero también puede ser irreversible si se llegó de forma tardía y el músculo se reemplazó por cicatriz, ¿ya? Recordemos que si un ventrículo izquierdo pierde más del 40% del miocardio de forma aguda, va a caer en shock cardiogénico. Otras complicaciones mecánicas corresponden a la ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo, y esto va a provocar un taponamiento cardíaco, una ruptura en la pared septal, o sea, una comunicación interventricular, ¿ya? Y un aneurisma, dilatación aneurismática del ventrículo izquierdo, ¿ya? Otra complicación es la misma insuficiencia mitral isquémica, que puede ser por varias causas. Una de ellas, la más típica, corresponde a la mala contractilidad del segmento del ventrículo izquierdo donde se inserta el músculo papilar, y eso evita que la válvula mitral se cierre. De forma menos frecuente, la ruptura del músculo papilar, ¿ya? Estos pacientes habitualmente cursan con edema pulmonar agudo por la insuficiencia mitral aguda, ¿ya? Y otras complicaciones a nivel del pericardio, puede ocurrir una pericarditis cuando hay un infarto transmural
porque sí irrita el epicardio y esto también puede provocar entonces un dolor torácico durante el transcurso de la hospitalización. Y también existe el síndrome de Dressler que ya casi no se ve. Este es un síndrome que ocurre en pacientes que tienen un infarto con supra, una necrosis transmural, en fondo de evolución natural. Y cuando la evolución es natural, lentamente se provoca un estado inflamatorio que puede causar secundariamente a una reacción antígeno-anticuerpo, la presencia de una pericarditis tipo autoinmune. ¿Ya? Las complicaciones mecánicas, como la ruptura de la pared libre, la CIV, el aneurisma, habitualmente ocurren después del tercer a cuarto día del infarto, ¿ya? Al igual que la pericarditis. No son tan precoces, no ocurren el mismo día, sino que ocurren un poco después. Esta imagen corresponde a un video, pero como la clase es grabada, no me permite correr el video. Pero es solamente para mostrar que este es el ventrículo izquierdo. Y en este ventrículo izquierdo, acá se rompió la pared libre del ventrículo izquierdo y la sangre que estaba en la cavidad sale hacia el pericardio. Y empieza a juntar derrame pericárdico y lentamente termina con un taponamiento cardíaco. Y esto tiene una altísima mortalidad, ¿ya? Y esto está ocurriendo por la necrosis transmural que rompe la pared del ventrículo izquierdo. Respecto al manejo, yo creo que es bien ordenado dividirlo en el manejo inicial, en la urgencia. Lo más importante es la reperfusión precoz, abrir la arteria. También, en el fondo, cómo preparar el tratamiento posterior al manejo inicial y posteriormente ya al momento del alta. Estar en el fondo bien pendiente de las complicaciones agudas que pueden ocurrir, ¿ya? Y por último definir el pronóstico del paciente, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace con el paciente cuando uno hace el diagnóstico en la urgencia? Lo más importante es pasar el paciente a la sala de reanimación, ¿ya? Y si es que está hospitalizado, bueno, trasladarlo a la unidad coronaria o a la UPC, ¿ya? No, el paciente con un infarto con supra no puede estar en una unidad que no cuente con todas las medidas para poder monitorizar al paciente y actuar de forma aguda en caso de haber un paro, ¿ya? Un paciente que está con un síndrome coronario agudo con supra requiere monitorización no invasiva de la presión arterial, o sea, manguito de presión, 2 vías venosas permeables. Las primeras 24 horas va a estar en reposo absoluto, ojalá semisentado, va a estar en régimen cero las primeras 24 horas, ¿ya? O al menos hasta que no se abre la arteria. En cuanto a oxigenoterapia, lo ideal es colocar una naricera para que sature sobre 90%. Si el paciente satura bien ya en reposo, la naricera no es tan importante, no es necesario, pero en el fondo sí sirve de confort. El paciente con una naricera alivia un poco la ansiedad del paciente, ¿ya? En cuanto a los fármacos iniciales en la urgencia, cuando uno hace el diagnóstico con el electrocardiograma y el cuadro clínico, hay que dar una aspirina de 500 miligramos a masticar para que se absorba rápidamente a nivel sublingual. Cargamos un segundo antiagregante plaquetario que la guía MinSal, en el fondo, recomiendan, o lo que tienen en el fondo, más que recomiendan, lo que tienen es el clopidogrel. El clopidogrel se da una carga, la carga completa son 600 miligramos, pero la carga inicial que uno da en la urgencia es de 300 miligramos. Se completa la carga una vez que se haya ejecutado la angioplastía, ¿ya? Y por mientras, el manejo del dolor para bajar la ansiedad, para bajar el consumo de oxígeno miocárdico, para bajar la hipertensión también que puede tener el paciente en ese momento, se hace con opioides, ya sea morfina, ¿ya? O también se puede utilizar fentanil. Hay que tener cuidado con los infartos del ventrículo derecho, porque cuando hay un infarto del ventrículo derecho, el corazón depende mucho de la precarga que ya va a estar baja, porque el ventrículo derecho va a estar infartado. Por lo tanto, hay que evitar la hipotensión y ahí hay que tener un poco cuidado con los fármacos que bajan un poco la presión arterial. La nitroglicerina,
en el fondo no tiene un rol tan importante cuando hay un supra de nivel de segmento ST, salvo que el paciente esté hipertenso y ahí sirve para bajar la presión arterial, pero no provoca un alivio importante del dolor porque la arteria está tapada, entonces un vasodilatador coronario no destapa la arteria. Mientras la arteria esté ocluida, el paciente va a estar con dolor. Por lo tanto, cuando hay un supra, es más importante el opioide que la nitroglicerina. ¿Ya? Habiendo dicho eso, entonces un paciente llega a la urgencia y se pasa el reanimador, 2 vías venosas, régimen cero, bigotera, aspirina a masticar, 300 clopidogrel, pasar un opioide y lo más importante es esto, activar el protocolo para abrir la arteria. Restablecer el flujo coronario es la prioridad. ¿Ya? Tal como sale acá, el tiempo es músculo. Lo más importante, lo que más necesita un paciente que tiene ocluida una arteria coronaria es que le abran la arteria. Mientras más uno se demora en abrir la arteria, mayor riesgo de arritmia, mayor riesgo de muerte y mayor riesgo de complicaciones agudas del infarto y mayor riesgo de insuficiencia cardíaca a largo plazo. Por lo tanto, cada minuto cuenta. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos para abrir la arteria? Bueno, existe la fibrinolisis, la angioplastia percutánea y la cirugía. La verdad es que la cirugía en general no se utiliza en agudo, ¿ya? Sino que se utiliza cuando el paciente está cursando una complicación mecánica en fondo del infarto. ¿Ya? Por lejos, la mejor alternativa es la angioplastia percutánea. ¿Ya? Y si no cuento con angioplastia percutánea, en fondo puedo utilizar la trombolisis. ¿Ya? En cuanto a la fibrinolisis, bueno, no voy a entrar en detalle para leer toda la diapositiva, pero se los dejo para que lo puedan leer. Recuerden que el fibrinolítico tiene mayor eficacia cuando se utiliza antes de las 3 horas. ¿Ya? Antes de las 3 horas el beneficio es bastante bueno. ¿Ya? Se asemeja un poco a lo que es una angioplastia. Después de las 3 horas la eficacia disminuye cada vez más y se hace menos eficiente el trombolítico para alisar el trombo. ¿Ya? Y después de las 12 horas ya prácticamente no tiene efecto. ¿Ya? E incluso está contraindicado porque después de las 12 horas aumenta la probabilidad de que se rompa el ventrículo izquierdo si uno deja un trombolítico. ¿Ya? Complicaciones mecánicas, CIB, ruptura libre, etc. ¿Ya? Ahora, el trombolítico también tiene riesgo, ¿no es cierto? El riesgo de hemorragia, especialmente la hemorragia intracraneal, que es la que uno teme. ¿Ya? Ahora, por suerte, ocurre en menos del 1% de los casos. ¿Ya? Si uno va a utilizar un trombolítico, hay que siempre repasar con un checklist si existen contraindicaciones absolutas o relativas para utilizarlo, ¿ya? Y lo ideal es, si uno lo va a utilizar, en el fondo, pasar el trombolítico antes de los 30 minutos que el paciente llegó a la urgencia, ¿ya? Hay varios trombolíticos, streptokinasa, alteplase, reteplase, tenecteplase, ¿ya? El que existe en el servicio de urgencia es el tenecteplase, ¿ya? Este es el que está entregando ahora el GES de infarto agudo del miocardio. Acá les muestro esta diapositiva para que comprendan que cuando uno va a trombolizar, esto es como el piloto del avión que repasa todo antes de, en fondo, iniciar el vuelo. ¿Ya? Hay que estar seguro que uno, en fondo, completó el checklist para evitar complicaciones. ¿Ya? Entonces acá el paciente cumple con criterios de trombolisis, tiene alguna contraindicación absoluta, alguna contraindicación relativa, cómo voy a pasar el trombolítico, qué dosis voy a elegir de acuerdo al peso del paciente, requiere o no requiere aspirina, clopidogrel, cuánto le doy de cada cosa, lo anticoagulo aparte con heparina, sí o no, ¿ya? Etcétera. ¿Ya? Este checklist viene con el frasco de tenecteplase. ¿Ya? Además, esta misma hoja dice cómo se prepara el tenecteplase, cómo se administra, un poco de información para la enfermera, ¿ya? Y también, por suerte, también trae anotado cuáles son los criterios de reperfusión, que es acá, que son los criterios que uno tiene que ir a buscar para ver si el fármaco que estoy entregando, si realmente abrió la arteria. Porque no estoy mirando la arteria, sino que tengo que saber si mi tratamiento realmente está restableciendo el flujo de la arteria coronaria. Por lo tanto, hay que saber cuáles son los criterios de reperfusión, ¿ya? Y los criterios de reperfusión más importantes son los primeros dos. El trombolítico dio resultado, abrió la arteria, ¿ya? Cuando cae el dolor torácico en más de un 50% en 90 minutos post término de trombolisis.
¿ya? Y también debe descender el supra del ST en más de un 50% a los 90 minutos post término de trombolisis. Si cumple con estas dos cosas, o sea, si baja el dolor y cae el ST 90 minutos post terminado la trombolisis, en el fondo quiere decir que lo más probable es que la arteria se abrió. ¿Ya? Existen dos criterios más de trombolisis efectiva, pero que son muy tardíos y que no nos sirven. ¿Ya? Uno es que se invierte la onda T antes de las 24 horas y el otro es que ocurre un pico enzimático antes de las 12 horas, pic de troponina o de seca total IMB. ¿Ya? Pero esto no nos sirve. ¿Por qué no nos sirve? Porque si a los 90 minutos el paciente sigue con dolor o no ha bajado el supra del ST, significa que este paciente lo tengo que derivar sí o sí a coronariografía. No puedo esperar. Quiere decir que la arteria sigue tapada, sigue ocluida y el músculo se sigue muriendo. Ahora, la angioplastia percutánea primaria, ¿ya? La angioplastia percutánea primaria es el procedimiento de reperfusión de elección. ¿Ya? Esto en todo paciente. Siempre va a ser mejor la angioplastia percutánea que la trombolisis. ¿Ya? Por lo tanto, si uno tiene la opción de mandar al paciente a una coronografía para abrir la arteria, es lo ideal. ¿Ya? La angioplastia rescate es el término que se utiliza para decir es una angioplastia que se está realizando en un paciente que llegó con un supra y que fracasó la terapia fibrinolítica. ¿Ya? O sea, no cumplió con criterios de reperfusión, por lo tanto se mandó a una angioplastia de rescate. Ahora, lo ideal es nunca llegar a esto. Lo ideal es que todo paciente de entrada vaya a coronografía para hacerse una angioplastia primaria.